Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. El espíritu y la esposa dice ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del árbol de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Paz a vosotros, hermanos. Amén. Últimamente el diálogo de los hijos de Dios, de la Iglesia, se ha sido infructuoso, difícil. El ego espiritual, la vanagloria de los hombres, hace de que la gloriosa y bendita palabra de Dios sea considerada un poco. Y lo dicho de Jesús acerca de los últimos tiempos se ha tenido muy poco en cuenta en su propia iglesia que fue comprada con su sangre. Cuando ocurren hechos, lo primero que decimos los hijos de Dios, Jesús está a las puertas. Porque los acontecimientos mundiales lo dicen, porque lo que está pasando en la iglesia demuestra, porque la poca comprensión del amor de los hombres se fue enfriando y la caridad de muchos. Por esa causa se terminó. Y la predicación de la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos se tiene que manejar acorde al oído de los que están presentes. Entonces la verdad se hace infructuosa y se hace muy difícil hablar de los últimos tiempos de la iglesia o corregir o exhortar a los miembros de la iglesia a continuar a encender un camino trazado desde un principio. Ustedes recordarán las estadísticas mundiales. En África hay un grupo que persigue a la iglesia y si no niegan la fe o no niegan su creencia, son asesinados o acribillados. En Asia el ISIS persigue a la iglesia y mata a aquellos que se congregan para adorar a Dios. En Argentina y en otros países no sufrimos aún el ISIS, no sufrimos la persecución, pero nos matamos entre los hijos de Dios unos a otros espiritualmente. No nos comprendemos. No podemos entender por qué pasan tantas cosas y decimos que Cristo está a las puertas y decimos que somos hijos de Dios, que conocimos a Dios, que aceptamos la verdad, que fuimos bautizados según el mandato bíblico, que nos hemos hecho participantes del llamamiento celestial de Cristo a una iglesia la cual Él va a venir a buscar cuando sea su tiempo. Estaba escuchando muchos mensajes con respecto a los últimos tiempos de la iglesia. ¿Y saben cuál es lo más dramático? Que se acerca el tiempo de Sodoma y Gomorra, o que estamos viviendo. Hace un tiempo prudencial, un tiempo desde que yo tengo conocimiento en la iglesia, decir la palabra homosexual o decir la palabra sexo era mirado con un horror terrible por los más ancianos, por los más mayores dentro de la iglesia. Era algo que no se podía decir o no se podía pronunciar porque aparentemente no estaba la presencia de Dios en el que estaba hablando de estas cosas. Se acercó el tiempo de Sodoma y Gomorra cuando en el libro de Lucas habla en el capítulo 17 como fue en los días de Noé, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y consumió a todos. Como fue en los días de Lot,
recuerden bien que decía en el tiempo de Noé, se casaban y se daban en casamiento. En el tiempo de Lot, decía, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hacían grandes inversiones, pero no decía se casaban o se daban en casamiento, hasta que entró el pecado y Dios tuvo que tomar una medida respecto a lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Intervino Abraham por el pueblo. Y ustedes recordarán esa división de Lot y Abraham cuando, antes de que ocurran estas cosas, ellos eran muy ricos, tenían demasiada pertenencia que incluso los capataces, como hoy podemos decir, los encargados de las cosas que tenían sus amos, que era Abraham y Lot, se peleaban entre ellos por los lugares donde apacentar los ganados, por donde plantar sus tiendas, por donde hacer todas las cosas, hasta que Abraham dijo, somos hijos de Dios, no podemos pelear por estas cosas. Le dijo Lot, dije tú, si vas a la derecha o a la izquierda, y yo iré a otro lugar. Y Lot miró con agrado las llanuras que había, donde corrían ríos, donde había riego, donde era aparentemente el mejor lugar para plantar sus tiendas, porque vivían en tiendas. Y se fue a esa llanura y Lot creyó que eligió el mejor camino o el mejor lugar. Aparentemente no, era el mejor lugar porque él pensaba en lo material. Y Abraham se fue al otro lado, a las montañas, donde aparentemente, si hoy decimos elige una chacra, no, el lugar muy quebrado, hay piedras, no voy a poder plantar, no voy a poder trabajar con máquinas, no voy a poder hacer estas cosas. Y Abraham fue a ese lugar porque era la tierra elegida por Dios. Y Lot fue extendiéndose en su material hasta llegar a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios dice que la tierra de Sodoma y Gomorra, los moradores eran pecadores que ya estaban a la vista de Dios para ser destruidos por las cosas que acontecían. Hermanos, hoy nosotros estamos en una guerra espiritual. No sabemos, muchos no saben qué camino seguir. Muchos no entienden qué sendero tomar, si incluso le dicen vamos a tal lugar porque allá es la verdad, o allá se habla de la verdad, allá hay amor espiritual o amor a Dios, porque la iglesia está siendo gobernada por personas que no son aptas, o porque la iglesia tiene esto, porque la iglesia tiene aquello. Que no sea la decisión de Lot, que no tomen la decisión equivocada, para que en el día de mañana, cuando Dios venga a tomar una determinación sobre estas cosas, pase como Abraham dijo, por 50 justo no, por 50 justo no, hasta 10 por 1. Hermanos, Dios ama hasta 1 por un justo. Pero Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Pero tenía en su mente a Lot y su familia. Escapa. No mires hacia atrás. Hermanos, si hoy diría a alguno de nosotros, no mire tu casa, no mire tu auto, no mire tus cosas que vas a dejar, escapa por tu vida. Nosotros vamos a mirar, hermanos, porque decimos cuánto me costó hacer esas cosas. Sufrí, luché, lloré. Tuve problemas con mis hijos, con mi familia para hacer estas cosas. No voy a abandonar mi casa, mi chacra, mis cosas. Pero Dios tiene algo preparado mejor para cada uno de nosotros. Escapa por tu vida. Ahí llega el momento cuando nosotros decimos, pienso en mis hijos. Mentira. ¿Quién de nosotros puede decir que está en un conflicto espiritual y dice, yo pienso en mis hijos en el día de mañana? La salvación es individual. Nuestros hijos son pequeños, no tienen que participar hasta el día en cuando ellos tengan el conocimiento y tomen sus propias decisiones, inspirados por el poder del Espíritu de Dios para llegar a un camino de verdad y poder anhelar la salvación que hoy nosotros decimos haber conocido y luchar por ella. Por ahí hacemos como Lot,
Miramos allá lejos, allá no hay problema, allá hay un lugar lindo, hermoso, allá voy a vivir, lejos de los problemas. Y yo voy a seguir recordando cuando el abuelo Batió dijo al diablo que escapé de Campo Ramón encontré en Canadá. Donde nosotros vayamos vamos a llegar a nuestros problemas juntos. Donde vamos a ir nos va a acompañar en nuestra mente, en nuestro corazón el problema. No tenemos que separarnos de Dios por más lucha que tengamos. Abrazamos una fe, un camino. Yo escuchaba a Ariel y le decía, y pensaba entre mí, Ariel pasó por las mismas circunstancias que pasé yo, Eldor y tantos otros que estamos aquí. Cuando éramos niños nadie nos hablaba de un camino de verdad, de un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No hablaba de un camino de salvación, de una fe, de seguir una enseñanza bíblica, porque no teníamos la palabra de Dios en nuestras manos. Nuestros hijos tuvieron la dicha de que nacieron en un hogar cristiano y desde un principio mamaron la Sagrada Escritura en la enseñanza de cómo alimentarse, vestirse, dónde andar, dónde ir, de ir al culto, de cantar, de darle gracias a Dios por todo, de escuchar una oración por el alimento que nunca lo habíamos escuchado en nuestros hogares, de darle gracias a Dios porque lo que hemos alcanzado nunca hemos tenido, sino seguíamos una tradición. Y le dije a Ariel esta mañana, yo tenía más respeto al sacerdote de una iglesia que a mis padres. Tenía más temor de un sacerdote que de Dios, porque le conocía a él y lo que nos enseñaron al respecto a él, la reverencia que teníamos que tener hacia un sacerdote o un cura. En nuestro hogar era la enseñanza desde chico, era a ir a la iglesia, nosotros llegamos con un miedo. Incluso no hablábamos fuerte dentro de la iglesia porque teníamos miedo. Y cuando era la misa, en un principio era la iglesia castellana, el sacerdote hacía la misa de frente, pero en la misa ucraniana, el sacerdote de espalda a los fieles daba la misa. Pero teníamos un temor, una reverencia hacia aquellas cosas, hasta el día en que conocimos la verdad. Cuando conocí la verdad pensé, hay un cambio, debe haber un cambio. Conocí a lo que yo hoy llamo mi familia, la Iglesia de Dios. Y empecé un sendero que en un principio era todo rosas, porque no estaba involucrado en problemas, porque no tenía lucha, la que hoy se sostiene por familias, por trabajo. Pero doy gloria a Dios porque conocí el Evangelio. Y doy gracias a Dios porque con mucha dificultad, con muchas lágrimas, empecé un derrotero hacia mi salvación. Es verdad, yo anhelo la salvación de mi esposa y de mis hijos y de todos ustedes. Pero día a día lucho, una lucha interna que va carcomiendo por adentro. Y esa es la que muchos de ustedes están sufriendo hoy día. Eso es lo que muchos no pueden entender, el por qué están pasando estas cosas. Y yo tengo la respuesta bíblica, Dios tiene a través de la Biblia. Es para probar a los que van a ser salvos. Esa prueba se está manifestando desde un principio. Hoy se ha encarnecido porque toca a nuestra familia, a los familiares directos. Eso pasó con Lot, eso pasó con Abraham. Lot no miró a Abraham. Lot no pensó en Abraham que era viejo, que era anciano. Lot no pensó que él iba a sufrir en la llanura, en las montañas. Lot solamente pensó en él y todo lo que él tenía. Y se olvidó de Abraham por un tiempo, hasta consiguió extender sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra porque vivían en tiendas.
Pero luego después por esos hijos, cuando tenían sus hogares, cuando llegaron aquellos ángeles a su casa y cuando la degeneración que hoy existe en el mundo, porque se llama de muchos nombres, de muchas diferentes maneras. Ustedes recordarán que desde la creación de Dios éramos heterosexuales. Teníamos una inclinación y tenemos que tener, como la Biblia nos enseña, Dios creó al hombre y mujer. Y aparecieron diversas enseñanzas, hasta incluso en el año 1973 declararon que no era una enfermedad. Hasta ahí en ese momento era una enfermedad que tenía que ser tratada, el homosexualismo, porque era una enfermedad. En el año 1973 ya no era una enfermedad, era una desviación. Y estos tiempos es una libertad. Cada uno o cada cual puede tomar su decisión a qué va a seguir. Hermanos, el tema no es en lo físico o lo que está pasando en el mundo, el tema es lo espiritual. En la Sodoma espiritual que hoy estamos viviendo dentro de la iglesia, en la desviación, en la poca comprensión que hay entre los hombres, entre los hijos de Dios. Y decimos que Cristo está a las puertas, ¿verdad? No sé cuánto tiempo queda, no sé si en vida vamos a alcanzar. No sé si nuestros hijos van a alcanzar en vida todavía hasta la venida de Jesús. Pero está llegando el tiempo, hermanos, que incluso hasta la oración de los hijos de Dios no es oída por Dios por todas las cosas que están pasando en la iglesia y en todos los lugares. Y recuerda, yo creo que Abraham oraba muchísimo. Y yo creo que Lot, incluso por la preocupación que tenía, no tenía tiempo de orar a Dios, como pasa con muchos en el día a día, en el correteo del día a día, no tienen un tiempo para detenerse a meditar o a pensar o a poder escuchar un mensaje o tal vez a leer un pasaje bíblico. Y la oración se hace corta y rápida por el cansancio. La familia no se reúne en la mesa para comer juntos, para poder dar gracias por los alimentos. Y como comemos cada uno separado, hasta nos olvidamos que tenemos que darle las gracias a Dios. Y eso es la gran tristeza que nos embarga en el último tiempo a cada uno de nosotros. No solamente acá. Decíamos, o teníamos un ejemplo de México por la organización de la iglesia que hay en México. Y México está siendo sacudida día a día por todos los acontecimientos, por la gran deserción de miembros de la iglesia que están pasando en todos los lugares. Y nosotros no somos exentos, somos hijos de Dios y vivimos en este mundo. Y vamos a pasar por muchas pruebas, por muchas luchas. Pablo decía un gran ejemplo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, extendiendo ciertamente lo que está delante y olvidando lo que queda atrás, va a procurar la salvación, decía Pablo. Y él le hacía un consejo a cada uno. Y todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y Pablo no se contradecía cuando él decía, yo mismo no pretendo haber alcanzado en el mismo capítulo, sino que él decía lo que somos justos, o lo que somos santos. Desde el momento en el cual aceptamos a Cristo como Salvador y fuimos bautizados, empezamos este camino. Y a esos Pablo decía lo que somos justos, santos, sigamos una meta hacia su primer llamamiento de Dios. Y enseguida Pablo dijo, yo mismo no pretendo haber alcanzado. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Por más que somos hijos de Dios, bautizados en la iglesia, miembros, participantes en los eventos de la iglesia, tenemos que tener en cuenta lo que Pablo dijo, el que está firme, mire que no caiga. Nadie puede estar seguro que en el día de mañana no vamos a tener una prueba en la cual
se nos va a hacer muy difícil superar. Pero Pablo decía algo que muchas veces olvidamos los hijos de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amén. No hay lucha, no hay prueba para un hijo de Dios que no podemos fortalecernos a través de la presencia de Dios. Y Jesús decía: separado de mí, nada podráis hacer. Y el mismo Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis la aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, todo lo que la ciencia, todo lo que la sabiduría de este mundo ha hecho. Y yo dije, son muy sabios los del mundo, inventan muchas cosas, en medicina, en ciencia, en todas las cosas, pero no tienen sabiduría porque no conocen de Dios y no tienen temor de Dios. Nosotros somos sabios, o debemos ser sabios con la sabiduría de Dios. Y luchar la batalla, la lucha que cada uno se ha encomendado, porque recuerden que el pastor Juan siempre dice que el camino del cristiano no es un camino de rosas, sino de sufrimiento, pero bienaventurado la hora que somos llamados a esos caminos. Y yo digo, bienaventurado la hora en que Dios me llamó a este camino. Tenemos lucha, sí, amén. Vamos a derramar muchas lágrimas, sí, pero llegará el día en cuando oiremos la palabra de Dios o de su Hijo Jesucristo llamándonos: venid bendito de mi Padre, del reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, no solamente a mí, a Ariel, a los otros miembros, a todos. Y en ese todo, hermanos, siempre incluimos a nuestros hijos en primer lugar. Y los que tienen padre dentro de la iglesia, oren por ellos, por la grande dificultad que demandan los últimos tiempos de la vida. Por ello, somos bienaventurados cuando tenemos la posibilidad de estar en la casa de Dios. Debemos ser muy agradecidos a Dios cuando tenemos la posibilidad de escuchar un mensaje alentador. Y tenemos que decirle gloria y gracias a Dios cuando la palabra nos corrige, porque aún hay esperanza. Y ese es el Dios de amor, el Dios de justicia. Él no se equivoca. Nosotros como hermanos nos vamos a equivocar. Como padre, como hijo nos vamos a equivocar. Pero Dios no se va a equivocar. En aquel día, cuando Él demandará el sí y el amén que nos pide a cada uno de nosotros hoy, que vuestro sí sea sí y el no, no. En aquel día, cuando Él diga el sí y el amén, muchos dirán: Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y llegará la palabra de Dios: apartado de mí, no os conozco. Por ello, hermanos, siempre decimos o pensamos: no sea demasiado justo, porque cuando vengan los errores no vas a tener paz. Pero hay una enseñanza, y es dura de decir: no deis lugar al diablo. Por ello, como hijo de Dios, como iglesia y como un simple servidor, ruego que Dios nos perdone nuestras faltas y que nos encamine en ese sendero de paz, en ese camino que Él un día trazó, y que Él sabía que en estos últimos tiempos íbamos a pasar por estas grandes dificultades, y por eso Él dejó a través de su Santo Espíritu la enseñanza que en estos días postreros íbamos a tener aflicción y íbamos a tener lucha. Bienaventurados somos cuando caminamos este camino con el deseo de que Dios nos ilumine y nos bendiga. Y mi deseo es que Dios ilumine su iglesia, que Dios bendiga y que nos dé la fuerza para seguir como hijos de Dios y poder ayudarnos mutuamente unos a los otros y llegar hasta el sendero, hasta el final. Ese camino que Jesús un día dijo que Él había trazado para nosotros.
y que no hagamos infructuosa su muerte en la cruz de mi deseo. Amén.